subirlo. Muy bien. Volvemos acá a nuestra plataforma. Habíamos quedado entonces en conceptos de genotipos, fenotipos. Importante porque ahora en un ratito vamos a hablar de estudios prenatales. ¿Sí? Yo digo que es prenatal. ¿Qué significa? ¿Que es antes de qué? De nacer. ¿Sí? Hay estudios prenatales y incluso hay estudios preconcepcionales. Un estudio preconcepcional, ¿sí?, son aquellos que se hacen sobre los gametos, es decir, antes que haya fecundación alguna. Y esto es re viejo, no es algo muy nuevo. Yo no me casé, pero alguno que se casó, ¿se tuvo que hacer estudios prenupciales? Sí. Bueno, los estudios prenupciales son viejísimos. Nacieron antes de, a ver, estamos más o menos hablando del 1600 en adelante, ¿sí? Con el surgimiento de la burguesía, que después se va a hacer generosamente millonaria con la revolución industrial. Los primeros estudios prenupciales, ¿sí?, siempre tuvieron en su núcleo duro determinar qué personas estaban en condiciones de casarse y de, obviamente, de tener hijos, ¿sí? El núcleo duro que está en los estudios preconcepcionales es biopolítico, como decíamos en salud pública, es decir, el control político de una sociedad. Quiénes puedan reproducirse y quiénes me conviene que no lo hagan, ¿sí? Los estudios preconcepcionales son estudios prenupciales. ¿Qué busca un estudio prenupcial? ¿Enfermedades de qué tipo? De transmisión sexual. Esas son las más comunes, ¿sí? Pero hoy la tecnología permite visualizar también si si tu carga genética que está en los gametos quiere transmitir alguna enfermedad. Y si la quiere transmitir, habrá que elegir gametos que no la transmitan, que no tengan esa carga genética o ese gen en su genoma, y si lo siguen teniendo, buscar un donante, ¿sí? Y ahí es donde se abre el campo de posibilidades que el mercado está siempre muy atento a la necesidad de la población en generar una respuesta a la demanda que hay, ¿sí? Entonces, los estudios, como decíamos, tenemos prenatales, pero ya la fecundación está, ya es un hecho, ¿sí? Ya tenemos un producto de la gestación. Tenemos estudios preconcepcionales, ¿sí? Los prenupciales son históricamente uno de los estudios más conocidos, pero hoy hay estudios preconcepcionales antes de la concepción sobre los gametos, masculinos o femeninos, en donde se hace una secuenciación genética para ver si alguno de esos gametos tiene genes compatibles con enfermedades que pueden ser transmitidas, ¿sí? Muy bien. En relación a esto de mitosis y meiosis, solamente vamos a recordar que el proceso de mitosis, como de división o reproducción celular, es propia de las células somáticas, de aquellas que tienen 46 cromosomas o 23 pares y tienen que seguir replicándose manteniendo siempre ese mismo número de cromosomas. En cambio, la meiosis, acá hay unos videos que después lo pueden ver obviamente, la meiosis es un proceso de replicación celular, ¿sí?, pero no somática, sino propia de las células haploides, aquellas que tienen un caudal de 23 cromosomas, no están apareadas y tienen que replicarse de esa manera, no dividiendo, sino duplicándose, pero siempre con la misma carga de 23 cromosomas. ¿Qué células y en qué momento se usa la mitosis y la meiosis en simultáneo? Bueno, hay algo que se llama ovogénesis y espermatogénesis, ¿sí? Recuerden que lo que estamos hablando es lo que se va a evaluar y es lo que necesitamos que ustedes sepan, ¿sí? Para cuando más adelante toquemos estos temas, sabemos de qué se está tratando. Pero todo esto que vos decís, hay que saber todo esto que dice óvulo, espermatozoide, solamente lo que estamos explicando, ¿sí?
Entonces, en relación a la espermatogénesis y ovogénesis, que a veces un poquito se ve en las ciencias biológicas, pero como queda para el capítulo obstétrico, porque lo vemos, se escucha de que existe. Bueno, nosotros vamos a repasar las cosas puntuales que nos interesa para avanzar en el programa. Cuando hablas de ovogénesis y espermatogénesis, tenés que recordar lo siguiente. Hay unas células que se llaman espermatogonias, como también la ovogonia, ¿sí? Entonces, cuando vos escuches espermatogonia como ovogonia, acordate que son células madres o primordiales sexuales, ¿sí? Entonces, tenés que acordarte, cuando vos escuches espermatogonia o ovogonia, estás en el contexto de lo que es la ovulogénesis, la espermatogénesis, y esas células son madres o primordiales, ¿sí? Se puede decir indistintamente. ¿Y por qué son madres o primordiales? Porque ellas tienen 46 cromosomas, se dividen por mitosis, ¿sí? Como todas las células somáticas, y hay en un momento de su maduración que está forzado generalmente por, y acá aparecen términos que quizás se escucharon en la primera clase, la hormona folículo estimulante y la luteinizante, que tanto en el hombre como en la mujer, estas células primordiales, cuando son estimuladas por esas hormonas, dejan de dividirse por mitosis y empiezan a dividirse por meiosis. Es decir, esa carga de 46 cromosomas la dividen en 23 y 23, ¿sí? Y otras subdivisiones o meiosis de segunda generación siguen duplicando, pero siempre por 23 cromosomas, nunca por duplicado, sino que se dividen y se dividen generando siempre un número total de 23 cromosomas. Repito, esto es importante, porque esto se junta mucho con lo que ustedes habrán visto de el eje hipotalámico hipoficiario gonadal. ¿Escucharon una vez todo ese término que se llama eje, porque es un eje que es hipoficiario, ¿sí? O algunos le dicen hipotalámico hipoficiario gonadal, es decir, hipotálamo, hipófisis, Sí. gónadas, perfecto, muy bien. Ahora vamos a tocar un poquito. Entonces recuerden que la espermatogonia y la ovogonia eran células como habíamos dicho, madres, o también tenían un nombre, o como también podemos encontrar Son primordiales, excelente. Y tienen una carga de cromosomas de 40. diploides. Muy bien, diploide o de 46 cromosomas en pares. Estas células las tenemos desde que nacemos, desde que somos embriones ya las tenemos, ¿sí? Nada más que replican por mitosis, para tener otra parecida y otra parecida y otra parecida. Cuando llega la pubertad, ¿sí? Y el hipotálamo le da la orden a la hipófisis anterior de que empiece a producir en la mujer, pero también en el hombre, hormona luteinizante y folículo estimulante, estas células originarias, primordiales, empiezan a dividirse por meiosis, ¿sí? Por meiosis. Esos 46 cromosomas los divide en 23 a una célula, 23 a otra, y esos, como dicen acá, espermatocitos secundarios se dividen de vuelta, 23 para acá, 23 para allá, ¿sí? Entonces, la espermatogénesis como la ovogénesis, la intención que tenemos hoy para recordar es la importancia de la existencia de la espermatogonia y la ovogonia como células primordiales o madres que tienen un caudal de recuento cromosomático de 46 totales o 23 pares, ¿sí? Que la división que tienen entre ellas mismas siempre es por mitosis. En cambio, a partir de la estimulación del hipotálamo a la hipófisis, de la hipófisis anterior, la liberación y producción y liberación de hormonas folículo estimulante y de la luteinizante, estas células, alguna de ellas obvio, una vez al mes en las mujeres y en los hombres muy periódicamente, pero saben que el proceso de espermatogénesis en la mujer 28 días dura. En cambio, la espermatogénesis en el hombre dura 3 meses,
pero es tanta la cantidad de espermatogonias que siempre hay caudal espermático suficiente, ¿sí? Pero fíjense lo que le lleva de tiempo, ¿sí? La espermatogonia en alcanzar la etapa espermatozoide. No es que lo hace de un día para el otro. 3 meses tarda. En cambio, la ovogonia en promover el ovocito primario, ¿sí? Y el óvulo que va a estar a la espera de la maduración, fecundación de por medio, 1 mes le alcanza o necesita para que eso ocurra. Muy bien. Y el resto de las divisiones de las células primordiales o madres, espermatogonia o ovogonia, siempre es por meiosis, replicando cargas cromosomáticas de 23 cromosomas nada más. Muy bien. Eso en relación entonces a espermatogénesis y ovogénesis. Eso tiene un gran título, se llama gametogénesis. Muy bien, entonces primera etapa mitosis, segundas meiosis de primera y segunda generación, guardando un caudal de cromosomas de 23 cromosomas cada uno de esos gametos. En relación al óvulo y al espermatozoide, lo que acá se rescata, ¿sí? Del óvulo vamos a revisar ahora un poco lo que se llama el ciclo de la menstruación, para entender esto de las hormonas, cómo actúan sobre no solamente las gonadas femeninas y masculinas, sino sobre principalmente la pared endometrial, ¿sí? Porque es muy importante entenderla, porque los embriones se implantan en el endometrio que se especializa a lo largo de este ciclo. Y en relación a los espermatozoides, recuerden que acá hay algo en la imagen que dice que la cola, ¿sí? Como cuello, principalmente en el cuello del espermatozoide, hay una concentración de mitocondrias gigantescas. Pero recuerden que lo que entra al ovocito cuando es fecundado es solamente la cabeza, ¿sí? Donde está el núcleo con 23 cromosomas. El resto queda fuera, no entra, queda atrapado en el folículo de Graf, ¿sí? Entonces, lo único que fecunda es la cabeza del espermatozoide. La cola en su totalidad queda fuera. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque las mitocondrias tienen su propio ADN. El óvulo tiene mitocondrias y las mitocondrias tienen su propio ADN. Por eso, cuando uno piensa en la clonación de las personas, las únicas personas que pueden clonarse de la manera más perfecta van a ser siempre las mujeres. Las mujeres, al tener su propio ADN mitocondrial, y al estar dentro del ovocito, se transmite de una generación a otra. Y son las únicas personas que podrían clonarse 100%. En cambio, el hombre, para clonarse, yo al ovocito le puedo sacar el núcleo y poner solamente un núcleo clonado de mí mismo. Pero la mitocondria no la puedo sacar. La mitocondria es insacable del citoplasma del óvulo. Por lo tanto, la clonación de un hombre, como varón, es imperfecta. La de la mujer es perfecta. Por eso, este ADN del óvulo, que siempre está dentro y no lo puede sacar, en cambio el espermatozoide se queda fuera la cola, es lo que ha permitido conocer los orígenes de la humanidad. Y por eso de lo que sí estamos seguros, y los que son creyentes se enojarán conmigo, de lo que sí estamos seguros es de la existencia de Eva. De Adán no. Porque hemos podido rastrear lo viejo que es el ADN mitocondrial que está en los óvulos y podemos rastrear las primeras Evas de la Tierra, ¿sí? En cuanto a humanidad. En cambio, no encontramos evidencia de los Adanes. Entonces, si algo se va a llevar muy mal con la fe, es el ADN mitocondrial de los óvulos, porque es la única evidencia que tenemos de la existencia de Eva. Entonces parece que la historia fue al revés. Los hombres salimos de alguna costilla de Eva y no como la Biblia lo invita a conocer. Entonces, esto es importante también, decir, bueno,
además de la importancia de que vos le das a partir de los relatos bíblicos, ¿tiene algo más de importante? Obviamente, primero el rastreo genético que se conoce de la historia de la humanidad a partir del ADN mitocondrial. Y también de que cuando, por ejemplo, si yo, voy a dar un ejemplo para que vean hasta dónde llegan las posibilidades. Si yo soy, ponele, una mujer, tengo quiero un óvulo, ¿sí? Un óvulo ajeno. Elijo un óvulo ajeno. Ese óvulo ajeno tiene un núcleo con el ADN de la mujer donante, pero también tiene el ADN de las mitocondrias de la mujer donante. Y yo digo, no, quiero que tenga mi ADN, pero mi ovocito no es del todo bueno, pero mi núcleo me sirve. Entonces, mi núcleo de mi ovocito como mujer lo pongo acá adentro. Le saco el de la donante y pongo el mío. Luego tomo el ADN del espermatozoide, no sé, de mi pareja y lo pongo adentro del óvulo. Entonces lo fecundo. Pero este niño tiene una triple carga genética de 3 progenitores diferentes. El ADN mío, que está en el núcleo del ovocito, el ADN del papá, que está ahora en el citoplasma, que viene de la cabeza del espermatocito, y el ADN de la mitocondria, que no lo puedo sacar de la donante. Entonces tengo 3 progenitores que van a dar vida a un niño. ¿Sí? Entonces, hoy la atención está puesta en eso, ¿no? En que el ADN, digamos, el, el perfil genético que empiezan a tener algunos seres humanos en torno a la donación y al cambio de los núcleos celulares de los gametos, y mucho más fecundados, hace la oportunidad de que padres y madres vamos a tener cada vez mayores, ¿sí? Como hay padres gestantes, cuando digo padres estoy hablando también de madres, padres que gestan, padres genéticos, ¿sí? Todos diferentes. Entonces, fíjense cómo el estudio hoy que tienen estas células permiten tener 3 progenies diferentes, ¿sí? Progenies en relación a progenitores. Muy bien. En relación a las pruebas genéticas, ¿sí? Ahí ya de a poquito nos vamos acercando un poco más a la clínica, a lo que vemos en el día a día, ¿sí? Pruebas genéticas prenatales, bueno, la primera estudia un poco el fenotipo. Recién habíamos hablado del fenotipo. ¿Qué era fenotipo? Es lo que se expresa, lo que yo puedo ver. Hay una ecografía que muchas señoras suelen hacerse, ¿sí? Cuando están gestando. No es una ecografía que se haga siempre, es a pedido. ¿Por qué? Y porque genera el problema de que si llega a dar positiva esa ecografía que se llama de transluminiscencia nucal y de los huesos nasales, si no es normal, significa que estoy teniendo un problema. Es decir, un problema en la gestación con malformaciones fetales. Y acá el problema es que estamos frente a un feto, no estamos ante un embrión. Recuerden que el periodo embrionario, que empieza a partir del momento cero de fecundación, una vez que la cabeza espermática ingresó al ovocito, ¿sí? Ahí se inicia una vida nueva. Hay 3 propuestas en relación a esto, y esto a veces se tiene en cuenta a la hora de argumentar y debatir algunos problemas que seguramente vamos a tener posibilidad de charlarlos cuando hablemos de, por ejemplo, las hemorragias de la primera mitad del embarazo, donde encontramos, por ejemplo, el aborto, ¿sí? El aborto, más allá de que yo lo puedo solicitar, se considera, cuando no es, digamos, una indicación médica o de preferencia, es una hemorragia de la primera mitad. Ocurre y es un problema que atenta contra la vida en gestación. El inicio de la vida humana, y esto es ciencia, no es política, no es militancia, no es lo que yo creo, no es una cuestión de fe, no. Hoy en el mundo se consideran 3 formas diferentes de pensar el inicio de la vida humana.
Miren que esto es importante. Yo acá no lo puse, pero lo estamos explicando porque es muy Por importante. favor, no me venga con la tierra que es plana, por favor. No, acá no, Gracias. no, Lo único le pido. acá no es terraplanista. Por ahora sí, miren, yo inclusive me estoy cambiando de posición en mi casa en torno como estoy como el sol. Recién estaba de espaldas, Claro. ahora me puse de costado, pues si no me voy oscureciendo. En mi casa el sol da la tarde. Entonces, les digo, estas son en las discusiones que se dieron en torno al aborto, que yo siempre digo son bienvenidas que se den, no se pueden caer en cuestiones meramente políticas, ni poblacionales, ni de fe. Hay que ir a la ciencia. En estas cuestiones, digamos, hay que dejar hablar a la ciencia y tomar decisiones a partir de lo que el estado de la ciencia nos puede explicar. Y después cada uno hará lo que quiera con su conciencia. Pero es importante saber que no puedo llegar al extremo de decir es solamente un número de células y es como un apéndice o es como una muela de juicio y ahí no hay vida. Bueno, nosotros vamos a dejar en claro que están las tres posibilidades de dónde pararse para entender el inicio de la vida humana. Porque acá estamos hablando de vida humana, no estamos hablando de híbridos ni de otro mamífero que no sea un mamífero humano. Después, cada uno va con su conciencia y la lleva a cada lugar y elige lo que gusta o lo que puede. A veces es una cuestión de poder, no solamente de hacer lo que uno quiere. Entonces, hoy se entiende el inicio de la vida humana desde tres puntos importantes. Uno, que es la singamia. Singamia. S se escribe con S, singamia. La singamia dice que el inicio de la vida humana es a partir, ¿sí?, de la fecundación del ovocito. Cuando los dos pronúcleos del ovocito con el espermatozoide se fusionan y forman un nuevo ADN de 46 cromosomas diferentes de sus progenitores. ¿Sí? Entonces, si a ustedes le preguntan, ¿cuál es la primera ley biológica, ¿no?, que contempla el inicio de la vida humana? Bueno, la singamia, tenés que decir vos. ¿Qué es la singamia? La singamia explica que a partir de la unión de los dos pronúcleos, ovocito, cabeza de espermatozoide, 23 cromosomas de cada lado, se unen y forman una primer célula de 46 cromosomas. Esos 46 cromosomas que se acaban de unir hacen a un ADN diferente al de tus progenitores. Digamos que hay una persona, por lo menos, persona lo dice la ley, pero yo puedo decir vida humana diferente a sus progenitores, ¿sí? Porque el concepto de persona es un concepto legal. En Argentina, ¿sí?, el Código Civil y Comercial, porque están juntitos, entiende a la persona humana como sujeta de derechos a partir de la singamia, ¿sí? Entonces, fíjate vos, cómo la ciencia hace que la ley, o la ley toma de la ciencia, un concepto para poder decir que se es persona, es decir, sujeto de derechos, ¿a partir de qué? De la singamia, un hecho científico, ¿sí? Porque hay un ADN nuevo diferente a tus progenitores. No, esto no es un invento, es ciencia. Por eso, la ley de aborto se lleva, de interrupción legal del embarazo, ¿sí?, se lleva muy mal con el Código Civil, que no ha sido modificado. El Código Civil, los códigos que son digestos, son como grandes fuentes del derecho, así como el Código Penal, el Código Civil y Comercial, que están juntitos en uno. No se puede modificar, es decir, una ley no puede modificar un código, ¿sí? Porque el código es como una suma de muchas leyes, es como algo muy grande. Entonces, para modificarse eso se necesita que se junte, ¿sí?, un grupo de notables en derecho que modifiquen esos códigos, ¿sí? Y eso lleva su tiempo, porque modificar eso es modificar el fundamento de todas las leyes que vendrán después. La ley de interrupción legal del embarazo
ustedes han escuchado que hay muchas provincias donde no termina de funcionar como lo hace quizás otras provincias diferentes. ¿Por qué? Porque todavía el Código Civil y Comercial de la República Argentina vigente dice que el derecho a la vida es propio y es un derecho innegable de toda persona humana que habite el territorio argentino. ¿Y quién es persona humana? Cualquier persona a partir de la singamia, ¿sí? Entonces, por eso hay lugares que ustedes van a escuchar que dicen, tal caso pidió la interrupción y no se la dan y están en un problema entre los tribunales y los jueces, porque si vamos a la ley y al digesto del código, está diciendo no se puede interrumpir porque esta persona tiene derecho a la vida. Y el otro dice, pero yo tengo derecho a decidir. Bueno, entre decidir, usted tiene derecho a decidir, pero usted tiene derecho a vivir. Entonces es un problema. ¿Y qué suele pasar? Los tiempos se dilatan lo suficiente como para que ninguno, digamos, el que quería abortar no lo va a poder hacer y el que quería nacer termina haciendo, ¿sí? No estoy entrando en temas éticos, estoy analizando científicamente, porque es lo que ustedes tienen que poder saber, pararse científicamente, es decir, atenerse a las pruebas del conocimiento científico. Después, políticamente se puede usar para todos lados, éticamente se puede usar para un lado, para el otro, para defender, para no defender, pero lo importante es entender los hechos científicos. La segunda postura, ¿sí?, que dice, bueno, ¿cuándo se inicia la vida humana? El segundo postulado es la implantación del embrión en el endometrio uterino, ¿sí? ¿Escucharon el término implantación? A veces le dicen anidación. ¿Escucharon eso alguna vez? No, profe. ¿No? Bien. Sí. Bien. El término implantación se llama como plantarse, implantarse. El embrión, ¿sí? Y esto también es importante. Hay gente que vas a escuchar, y hasta textos, que te dice preembrión. Y otros te van a decir embrión, ¿sí? Yo soy de la idea de que el embrión existe a partir de la singamia y finaliza en su semana 8 de gestación. Hay textos y autores y científicos que dicen no, hasta que no implanta es un preembrión. Es una forma que también se tiene, las palabras hacen cosas, generan cosas, es una forma también de desestimar lo que hay en formación, ¿sí? Es como yo decir, no, es un prehumano, no es un prehumano, es un premamífero humano. Todo lo que es pre es factible de modificarse, toquetearse, hacerse un sinnúmero de cosas. Ahora vamos a ver algunas cuestiones que se pueden hacer con prehumanos, y vos decís, ¿se puede? Sí, totalmente. Es más, hay un montón de líneas de investigación que están detrás de eso para que suceda y se pueda usar, ¿sí? Pero por eso las palabras hay que tenerle mucho cuidado con lo que uno elija decirse o pararse, porque permite después la ley que ocurran cosas. En Argentina se entiende como embrión a partir de la singamia, es decir, fecundación, singamia, ya es un embrión, ¿sí? Cuando el embrión tarda como 7 días desde que se fecundó el ovocito, generalmente en el tercio medio de la trompa de falopio, eso vamos a ver en un rato en fecundación, cuando se fecundó el ovocito en el tercio medio de la trompa de falopio y ocurre la singamia, como 5 a 7 días tardan bajar. ¿Tardan bajar a dónde? Al cuerpo del útero. Y en el cuerpo del útero, ese endometrio que está engrosado, especializado, estimulado absolutamente para la implantación, lo acepta. Por eso ustedes habrán visto la semana pasada un poquito de lo que es las fases de la ovulación. ¿Vieron algo de eso o quedó tarea para estudiar eso? Quedó para Sí, profe. presentar en el trabajo, profesor. Quedó para tarea. Muy bien. Por ejemplo, cuando la mujer ovula, ¿sí?, hasta que vos no ovulás, el ovocito no puede ser fecundado.
cuando ovula, ¿sí? Y sale del ovario y las fimbrias de la trompa de falopio lo absorbe al óvulo, el óvulo va con el folículo de Graf por las trompas de falopio y en el tercio medio se encuentra con los espermatozoides. Es el lugar como de cita que tienen entre ellos. El ovocito, entonces, hasta que no ovulás, no podés quedar embarazada. Y hasta que no te encontrás con el espermatozoide, no hay embarazo posible. Bien, iba a lo siguiente, ¿qué es esto de implantar? Bueno, cuando ocurre la ovulación, en el útero hay una fase que se llama proliferativa y secretora. ¿De qué? El tejido endometrial, endo es adentro del útero, engrosan, ¿sí? Por estímulo principalmente de la progesterona. La progesterona estimula mucho a que el tejido del endometrio engrose y permita una implantación segura del embrión, ¿sí? Lo que engrosan son vasos sanguíneos, ¿sí? Que de no ocurrir la fecundación es lo que después vamos a menstruar, ¿sí? Cuando vos menstruás es un tejido que se había preparado progesterona de por medio, ¿sí? A la espera de una implantación que nunca ocurrió porque no hubo fecundación, ¿sí? Eso es también parte de la fase lútea porque la hormona luteinizante es la que invita al ovario a producir mucha progesterona, ¿sí? Este eje es muy importante que ustedes los vean porque también, además de explicar estos conceptos de implantación y de preparación endometrial, es lo que les va a permitir a ustedes entender, por ejemplo, los métodos anticonceptivos, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría de los anticonceptivos que se consumen, sean trimestrales o de implantación subcutánea o de consumo bioral, están basados en qué principalmente? En la progesterona, ¿sí? Los prostágenos, cuando vos tomas un anticonceptivo, la mayoría de ellos, los mejores, que tienen mejores resultados, son prostágenos. Y el prostágeno lo que hace cuando los consumís trimestral o lo tenés subcutáneo o te tomás una pastilla todos los días, lo que hace es convencer al cuerpo de que estás embarazada. Entonces, si vos me convencés de que estoy embarazada, no voy a ovular nunca, ¿sí? Porque cuando yo estoy embarazada, no ovulo. Yo no tengo ovulación cuando estoy embarazada. Es como que el prostágeno que consumimos como anticonceptivos le miente a la hipófisis diciéndole, mirá que estamos embarazados, así que no libere folículo estimulante porque acá no hay nada por ovular, ¿sí? Te hago Eso una es consulta. sí, ¿Puede ser que eso sea por un feedback negativo? es que sí, es un feedback negativo, por eso a lo que se le miente se le dice feedback negativo. Yo no quería hablar de feedback porque no sé si ustedes lo han visto y no quería complicarles la vida, por eso solo les explico como un cuento dentro de lo que ustedes ya vieron con el otro profesor, ¿sí? Pero el feedback negativo es una retroalimentación negativa de cuando algo aumenta, el otro disminuye, ¿sí? En este caso, si yo te doy mucha progesterona, lo que va a disminuir es la formación de la hormona folículo estimulante. Es una retroalimentación negativa. Por un lado te doy mucho, pero por el otro lado solamente vas a producir poco, ¿sí? Este cuadro es muy importante entenderlo para entender tus anticonceptivos, cómo funcionan, qué intentan hacer en el cuerpo, pero también en relación a la implantación, recuerden que la fase proliferativa y la secretora es muy importante porque es la que está preparado el endometrio para la implantación del embrión. Y lo que recién decíamos, la segunda ley de alguna manera, ¿no? Dice que se es o hay existencia de vida humana a partir de la implantación del embrión en el endometrio uterino. Es decir, hasta que ese embrión no implantó, no hay ser humano. Ahora, implantó, hay un ser humano sujeto de derechos y aparece la figura de la persona. No es el caso de Argentina. Chile, ¿sí? Para ir a un país cerquita, en su digesto del Código Civil dice,
Se es persona sujeto de derechos y entre ellos al de la vida a todo embrión implantado. Es un digesto muy moderno, a diferencia del nuestro, que si bien es nuevo porque es del 2014, tiene reminiscencias un poco más viejitas, ¿sí? El de Chile, ¿qué te permite? En Argentina se calcula que hay aproximadamente 600.000 embriones crioconservados, ¿sí? Es decir, hay ovocitos fecundados, embriones, vidas humanas, porque para la ley argentina es una vida humana, bajo 195 grados de temperatura, están crioconservados, ¿sí? Entonces son como personas que están en una especie de Matrix, más o menos, para que se imaginen a partir de una película. Esas son personas crioconservadas. Para la ley argentina son personas que están detenidas en el tiempo, ¿sí? Pero la ley no sabe qué hacer con esos avances científicos, no puede dar respuesta. Por eso, los problemas legales que surgen cuando la pareja se separa y dice, bueno, yo quiero mis embriones y me los quiero implantar. Y en el caso que yo soy de la mujer, digan, bueno, mis embriones que tengo que guardados con mi ex marido, me los quiero implantar y quiero ser madre. ¿Qué suele decir el padre? No, porque si vos te implantás esos embriones, vos vas a tener un hijo que es mío y yo después te tengo que pagar el mantenimiento, ¿sí? O vos vas a reclamar que yo te lo mantenga, cuando yo no deseo que ese niño vaya a nacer, ¿sí? Un ejemplo. Otro ejemplo, se mueren los progenitores. ¿Qué hacemos con esos niños? Esos niños tienen el derecho a nacer, esos niños tienen el derecho de heredar. Bueno, hay casos, ¿no?, en Argentina de embriones que han heredado fortunas, pero no pueden hacer uso de la fortuna porque están crioconservados. Fíjense hasta dónde llega el límite de lo que la ciencia permite, pero lo que la ley no acompaña porque no sabe qué hacer todavía con esos avances. El tercer ejemplo, o ley, como decíamos, de dónde hay vida humana, es la famosa ley del día 14 del embrión. ¿Qué pasa en el día 14 del embrión? Algo que ustedes sabrán o van a escuchar dentro de muy poquito. Cuando vean algo de embriología, que un poquito van a ver conmigo, pero esto lo van a ver, quizás lo vieron en biológicas o lo van a ver en otra materia. En embriología hay algo que sucede en el embrión en estos primeros días que estamos cayendo y implantando, ya estamos implantando en el endometrio. Ese embrión que venía totalmente indiferenciado, donde había un trofoblasto y un embrioblasto. ¿Escucharon esos términos? Embrioblasto, trofoblasto. Sí. Perfecto. Trofoblasto vendría a ser como el macizo celular externo que va a formar la Claro. placenta, y el embrioblasto Excelente. el macizo celular interno que va a formar el embrión. embrión. Muy bien. Ese macizo celular externo, como muy bien dice el colega, yo de a poquito me gustaría conocerlos. ¿Quién aportó? Así más o menos voy teniendo idea de los aportes. Franco. ¿Quién contó recién de los macizos? Como para ir conociéndolos de a poquito y saber quién aporta el dato. Acá, Franco. Franco, bueno, buenísimo, Franco, tu aporte. Como muy bien dice Franco, el macizo celular externo, que es una de las primeras diferenciaciones que, recuerden que el primer momento es el cigoto, donde hay dos células como primordiales, luego pasa al estado de mórula, donde empieza a replicarse mitóticamente todas las células, una igualita a la otra, igual a la otra, ninguna es diferente, y el blastocito empieza a tener una primera diferenciación. El blastocito empieza a tener dos grandes diferencias. Células que migran alrededor de las masas celulares y forman lo que se llama el trofoblasto o macizo celular externo, como muy bien dijo Franco, y a partir de ahí van a estar los anexos extraembrionarios, placenta,
corion, amnios y cordón umbilical, y el macizo celular interno o embrioblasto que va a dar origen al embrión. El embrioblasto es interesante porque sufre lo que se llama el fenómeno de gastrulación, ¿sí? Gastrulación. La gastrulación es un movimiento que hace ese embrioblasto, ¿sí? Ese cúmulo de células, todas juntitas, que hacen al futuro embrión, ahora entre ellas deciden diferenciarse, ¿sí? El trofoblasto está haciendo su vida, se está impregnando del endometrio uterino. En cambio, el embrioblasto dice, nosotros vamos a hacer la nuestra. ¿Y cómo vamos a hacer la nuestra? Vamos a diferenciarnos nosotros también. Y esas células sufren modificaciones y se forman lo que se llama el disco trilaminar, porque se forman 3 láminas que se curvan entre ellas, ¿sí? Y las 3 láminas son el ectodermo, ¿sí? El ecto es el más externo, mesodermo es el intermedio y el endodermo, ¿sí? Es el pliegue interno que forma este disco trilaminar. ¿Y por qué es importante la gastrulación en la embriología? Porque cada una de estas diferenciaciones celulares del embrioblasto da origen a el ectodermo al sistema nervioso y a la piel, el mesodermo, músculo, esqueleto, riñones, aparato reproductor, el endodermo, glándulas, pulmones, sistema digestivo, hígado, ¿sí? Entonces, fíjate la importancia que tiene la gastrulación porque da origen a aparatos y sistemas. Y en el día 14 de gastrulación, el ectodermo forma lo que se llama el sistema nervioso primitivo o línea primitiva del sistema nervioso central, en el día 14 de gastrulación. ¿Y por qué es importante? Porque si hay sistema nervioso central, hay donde depositar una vida humana que la va a diferenciar de cualquier otro mamífero. Y esa es la tercera posición de hablar del origen de la vida humana, ¿sí? Hay países como Inglaterra, ¿sí? El Reino Unido considera que se es persona sujeta de derechos desde el día 14 en adelante. Y vos decís, ¿y qué puedo hacer antes? Lo que quieras. Con un embrión en una cápsula de Petri con menos de 14 días, podés jugar lo que vos quieras científicamente, hacer un Frankenstein. Pero más del día 14 no lo podés ni tocar a ese embrión. ¿Por qué? Porque tiene el sistema nervioso central armadito y preparado para depositar ahí lo que nos hace únicos, personas, a partir de un sistema nervioso central. Bien, vamos al primer recreo, al segundo.